Buenas noches, hermano Bayardo. Hay un versículo de la Biblia que habla de Dios y el faraón. Está en Éxodo 4:21 y Éxodo 8:15. Te los voy a leer. Yo lo que quiero saber si en estos versículos se contradice la Biblia cuando dice que Dios endureció el corazón del faraón. Vuelto a Egipto, mira que haga delante del faraón todas las maravillas que he puesto en tus manos, pero yo endureceré su corazón de modo que me dejara ir al pueblo. Y le voy a leer el siguiente. Pero viendo el faraón que lo había dado reposo, endureció su corazón y no lo escuchó, como Jehová lo había dicho. Entonces, hermano, la siguiente pregunta que yo le quiero hacer es que ¿quién endureció realmente el corazón del faraón? ¿El mismo faraón o Dios? Sí, muchas gracias, hermana, por la pregunta. Amén. Esa es otra pregunta que, como usted lo dice, como que tiende a confundir la Biblia, ¿verdad? Exacto. Porque aparentemente se contradice, pero la Biblia no se puede contradecir porque es un libro perfecto, creado por alguien perfecto, que es Dios mismo. Entonces, lo único que hay que hacer aquí es estudiar todo el contexto del pasaje que estamos leyendo para así conocer realmente el trasfondo de los textos. En este caso, usted me preguntaba En quién Éxodo. endureció, ¿verdad? Si fue el mismo Faraón, a como lo dice el texto, que Faraón endureció su corazón, Así es, amén. o si fue Dios, me decía usted, porque también el otro texto dice que Dios endureció el corazón de Faraón para que no dejara ir a su pueblo. La verdad, mi hermana, es que fueron los dos, pero en tiempo diferente. En un principio, Faraón endureció su corazón. Él recibió el mensaje por medio de Moisés que dejara ir a su pueblo. No quiso y endureció su corazón. Ahí es cuando dice la Biblia que él endureció su corazón. ¿Cuándo es que Dios endureció el corazón de Faraón? Faraón vino a él una plaga, otra plaga, y él siempre endureció su corazón. La presencia de Dios hizo que endureciera más su corazón. Y es ahí cuando el versículo habla que fue Dios el que endureció su corazón. En un principio fue él, pero ahora la presencia de Dios lo pone más rebelde. Amén. Entonces, el Señor está confirmando esa rebeldía cuando dice que él lo endureció. Digo esto porque voy a poner de ejemplo dos elementos. Tenemos cera y tenemos barro. El sol a la cera la derrite, al barro lo endurece. Es el mismo sol, pero los elementos son diferentes. Por la diferencia de los elementos es que Amén. ocurre esas dos cosas diferentes. Eso es lo que pasa en el ser humano. Los seres humanos somos diferentes. Algunos, ante la presencia de Dios, suavizan su corazón y se humillan ante Él. Otras personas, ante la presencia de Dios, lo que hacen es endurecer su corazón, ponerse más rebelde. Eso es lo que causa la presencia de Dios en los seres humanos, o rebeldía o humillación. Y en este caso fue eso lo que sucedió con Faraón. La presencia de Dios endureció más un corazón que él en un principio lo había endurecido. Por eso es que dice aquí en este otro texto que fue Dios el que lo endureció, porque su presencia, Faraón decidió ponerse más en rebeldía. Eso es lo que sucede en el Amén. caso de los seres humanos, igual que como ocurrió con Faraón. Bueno, en este caso, como Dios endureció su corazón del faraón, entonces quiere decir que el faraón no era responsable de su hecho. Él siempre sigue siendo responsable de su acto, ¿verdad? Porque en un principio fue él el que comenzó. Así como Faraón es a como menciona el apóstol Pablo en estos textos, y se lo voy a leer, dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, en el libro de Romanos capítulo 1, versículo 24 al 28 dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador,
el cual es bendito por los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Amén. Amén. Lo que se está refiriendo a la Biblia es que cuando una persona cierra ya totalmente su corazón, es cuando Dios deja el camino, que sigan su camino de rebeldía. Es ahí cuando dice que Dios los entrega. Pero en realidad lo que está haciendo el Señor es dejando en la libertad que ellos tienen el camino a seguir. Y en el caso de Faraón, que le dice que endureció, lo mismo pasó con esto que dice Romano. Lo entregó a que siguiera su propio camino a Faraón. Entonces, ¿es justo que Dios castigue a Faraón si él mismo endureció su corazón? Así es, claro que lo que estaba haciendo el Señor era aplicando una justicia, porque la rebeldía no empezó en el corazón de Dios, la rebeldía empezó en el corazón de Faraón. Así que lo que ocurrió en Faraón no fue un castigo, sino que más bien consecuencia de sus acciones, de su endurecimiento, ¿verdad? Del corazón. Amén. Eso es lo que ocurrió. ¿Y qué diferencia hay entre una persona que endurezca su corazón a que Dios le endurezca el corazón a uno? Bien, entonces la diferencia es que cuando la persona endurece su corazón, se refiere a que él se vuelve rebelde, se vuelve en rebeldía. Y cuando dice que Dios endurece el corazón, es que su presencia o provoca arrepentimiento o provoca más rebeldía. Entonces, ahí está la diferencia. Este inicia, y cuando Dios viene a la presencia de aquella persona, lo que hace es aumentar su rebeldía. Amén. Eso es lo que sucede. Amén. Bueno, eso sería todo, hermano Bayardo. Muchísimas gracias Amén, por la amén. enseñanza de hoy. Amén. Gracias. Claro que sí.